Storyteller World. Storyteller World. Gregorio sabía que la escalera de aluminio era más testaruda que una mula, y aún así se empeñó en arrastrarla por aquel pasillo angosto y húmedo que parecía negarle el paso a propósito. Cada chirrido metálico contra las baldosas antiguas sonaba como una queja del propio museo. El Museo Arqueológico y Etnológico de la Universidad de los Andes, así se llamaba. Había cerrado por años. Eran las 7:30 de la mañana, y aunque el sol apenas filtraba unos rayos tibios entre los vitrales polvorientos del corredor, el aire allá adentro seguía denso, frío, como si alguien hubiera dejado la nevera abierta dentro de un mausoleo. Gregorio era de esos muchachos que le arrancan una sonrisa cualquiera, siempre con una broma lista, el cabello revuelto por el viento y las manos manchadas de pintura o tierra, según lo que le tocara ese día. Apenas tenía 22 años, pero ya cargaba en el rostro la mezcla de juventud esperanzada y responsabilidad prematura. Estudiaba administración en la universidad, pero no podía darse el lujo de ser solo un estudiante. En cuanto salía de clases, cambiaba los libros por el overol y se metía de lleno en los oficios que salieran. Ayudante de pintor, jardinero, vigilante. Cada billete que ganaba lo administraba como un experto contable. Una parte para los pasajes, otra para las copias en la biblioteca y el resto, la mayor, para su madre y sus dos hermanitos, con quienes vivía en una humilde casa en la parte alta de la ciudad. La nevera no siempre estaba llena, pero nunca faltaban la risa de su mamá y el abrazo pegajoso de sus hermanos después de un día largo. Gregorio no se quejaba, decía que si bien no tenía todo lo que quería, sí tenía todo lo que hacía falta: ganas, afecto y una voluntad tan firme como la brocha que empuñaba. Y aunque su vida estaba marcada por la rutina y el trabajo, había en él una chispa luminosa, como si algo, una intuición vieja o un presentimiento le dijera que tarde o temprano todo ese esfuerzo valdría la pena. La casona era una de esas que la historia se empeñaba en no dejar morir, de techo altos de madera ennegrecida por el tiempo, paredes descascaradas que parecían molidas por los dedos del olvido y patios internos invadidos por el polvo y alguna maleza que brotaba entre las grietas como si quisieran recuperar el terreno perdido. En el ala sur, donde Gregorio se dirigía con su escalera como una lanza chueca al hombro, tenía un eco particular. A veces, lo sabía bien, ese eco respondía, aunque uno no dijera nada. Llegó por fin al patio central, una fuente con una estatua de una diosa griega, seca desde hacía años. Era el único testigo mudo rodeado por columnas resquebrajadas. Gregorio la saludó con una inclinación de cabeza y murmuró: «Otro día, jefa?» Como si esa estatua de mármol le debiera alguna explicación. «¡Gregorio!». La voz del jefe irrumpió desde el fondo, entre carcajadas y pasos torpes. «¿Todavía peleando con la escalera o ya te rendiste?». «Rindiéndome, pero con dignidad, don Carmelo. Eso cuenta como victoria en mis libros». Gregorio sonrió mientras limpiaba el sudor de su frente con la manga sucia. Don Carmelo, regordete, con gorra deshilachada y una camisa que había visto más pintura que tela, se acercó con un termo de café que olía a esperanza. «Bueno, campeón, hoy tienes tarea para rato. Quiero esas paredes peladas como mi cabeza a las 11. ¿Me oyes? Y ni una queja, que yo ya cargué escaleras cuando tú no sabías ni amarrarte los zapatos». «Ni que ahora supiera», replicó Gregorio con una media sonrisa. «Eso sí, cuando termine cierra todo bien. La reja del portón chirría como alma en pena y asusta hasta el sereno. Y deja los baldes en la bodega. No quiero otra rata bautizada con aguarrás». Don Carmelo le dio una palmada en el hombro y desapareció por el mismo pasillo, como un silbido desafinado que contrastaba con el silencio empedernido del lugar. Aquel patio no era amplio. Las paredes que lo cercaban eran demasiado altas, demasiado rectas, como si quisieran impedir que el cielo se asomara. A Gregorio siempre le daba la impresión de que el aire allí bajaba la temperatura, como si descendiera una mano invisible a rodearle el cuello. El sol apenas conseguía tocar el suelo en un rincón y aún así no lograba calentar nada. Gregorio subió la escalera, que protestó como si tuviera vida propia, y se acomodó en el segundo peldaño para comenzar a raspar la vieja pintura. Fue entonces que se dio cuenta de que había olvidado la lija abajo. «Por supuesto», murmuró entre dientes. Bajó con cuidado. Cada chirrido de la escalera le recordaba que aquel lugar no perdonaba los errores del equilibrio, pero al llegar al suelo, donde
juraba haber dejado el paquete de lijas, no había absolutamente nada, solo sus huellas en el polvo viejo. Miró alrededor, nada, la escalera, el balde, el pincel, la brocha. Todo estaba, todo menos eso. Estoy tonto, pero no loco, susurró, aunque un cosquilleo helado le recorrió la espalda. Sacudió la cabeza, sonrió con un dejo de ironía y murmuró: ya estás viendo fantasma, Goyo. Después siguió buscando sin saber que aquello apenas era el primer susurro de algo más. Gregorio volvió a subir los escalones del corredor con paso cansino, no tanto por el peso de las herramientas como por el mal presentimiento que le zumbaba detrás de la nuca. El patio, donde trabajaba, estaba enclavado justo en la mitad de la antigua casona, como una bisagra entre el ayer y el ahora. Para llegar allí había que descender una pequeña escalinata de piedra carcomida por la humedad, cuyas barandas oxidadas se negaban a ofrecer apoyo. Buscó entre los materiales apilados al principio de la casa, donde estaba el resto del equipo: latas de pintura, brochas endurecidas, un serrucho viejo, y tras un forcejeo con una caja rota encontró otro par de pliegos de lija. Los recogió con resignación, murmurando una queja que se perdió en el zumbido sordo del pasillo. Al regresar al pasillo, resoplando por las escaleras, Gregorio notó algo que le erizó el alma. Allí, sobre la misma caja de madera, donde unos minutos había dejado la primera lija desaparecida, estaban las dos, dobladas, limpias, alineadas una sobre otra con una pulcritud que él jamás habría tenido. Se detuvo, no se movió. El silencio se hizo más denso, como si el eco hubiera decidido esconderse por miedo. Gregorio sintió un escalofrío que subió desde sus tobillos hasta el cuero cabelludo, como si algo le soplara un secreto en la oreja. No, susurró. Se rascó la cabeza con dedos temblorosos. Buscó alguna lógica. Había llevado los pliegos sin darse cuenta, había regresado sin saberlo. Era el viento, pero no corría brisa. Ni una hoja se movía en aquel lugar encapsulado. Gregorio retrocedió un paso, luego otro. Dejó caer las lijas con un descuido que no era propio de él. Tomó su morral, lanzó una última mirada a las paredes que debía raspar, que parecían ahora más viejas, más tristes o más vivas, y se marchó. Se marchó sin cerrar el pote de aguarrás, sin apagar la luz amarilla que pendía del alambre, sin decir nada. Don Carmelo llegó a las 8 en punto, como era su costumbre. Un silbido, una mezcla entre samba desafinada y la tos mal disimulada. Se detuvo al cruzar el patio. Nada había cambiado. El balde seguía donde lo dejó Gregorio. La escalera inmóvil. Las herramientas desparramadas como si el tiempo se hubiese detenido por el capricho. ¿Pero qué diablos?, murmuró mientras sacaba su celular rayado y marcaba. Sí, ese me dejó tirado otra vez. Del otro lado de la línea, Gregorio contestó con voz firme pero cargada de ese nerviosismo apenas disfrazado. No voy a volver, jefe. ¿Cómo que no vas a volver? ¿Estás loco? Si no raspan esas paredes hoy, la universidad nos corta el contrato. Te meto una demanda, Gregorio. Hágala si quiere, pero yo no vuelvo solo ahí, don Carmelo. Ese lugar no está vacío. Hubo un silencio incómodo. Luego, la voz de Carmelo se suavizó. Mira, Gregorio, tú eres buen trabajador. No me vengas con cuentos. Si te acompaño, si estoy contigo, ¿te aguantas el día? Gregorio dudó, cerró los ojos y respiró profundo. Pensó en sus hermanitos, en sus gatos. Solo si usted se queda cerca, jefe. Hecho, pero ni sueñes con que te voy a cargar la escalera. Volvieron juntos. El sol del mediodía golpeaba sin misericordia las tejas viejas. El portón chirrió como una carcajada reprimida cuando entraron. Gregorio, ahora con una expresión más rígida que miedosa, fue directo al patio. Aquí fue, dijo sin mirar a su jefe. Bueno, ponte a darle. Yo tengo unas llamadas que hacer. Quédate aquí, que si no termino ese papeleo hoy, nos botan a todos. Don Carmelo se alejó entre los corredores, teléfono en mano, sin reparar en que su silueta desapareció tras la galería como si la absorbiera la penumbra. Gregorio subió la escalera con la lija en mano, el sudor frío pegado en la nuca, la camisa húmeda más por nervios que por calor. El patio le devolvía ese silencio denso, aplastante, como si las paredes respiraran despacio y a conciencia. El raspar de la lija rompía el mutismo, pero no se aliviaba. El sonido era demasiado agudo, como un chirrido lejano, como si algo allá adentro, bajo las capas de pintura y cal, se revolviera irritado por ser despertado. De cuando en cuando sentía como si alguien pasara al fondo del pasillo, un bulto oscuro, pero al voltear no había nada, solo vitrales apegados, puertas entornadas y ese olor a madera húmeda y soledad vieja. Sentía como si alguien lo observara.
Para ahogar el miedo, comenzó a silbar. Lijaba y silbaba. Fue entonces cuando lo oyó. Un murmuro leve, como si alguien conversara en voz baja. Pensó en el jefe, hablando por teléfono en una sala contigua. Pero la voz no era grave ni rápida como la de don Carmelo. Era algo más agudo, más joven. Sintió la garganta seca. Cayó el silbido. Agua, dijo como si al pronunciarlo le concediera el permiso de alejarse. Bajó la escalera con pasos torpes buscando agua. Cruzó las salas de exposición vacías, donde las vitrinas cubiertas parecían cadáveres envueltos en sábanas. A cada paso, su reflejo temblaba en los vidrios como si algo más lo siguiera, algo que no era él. «Don Carmelo», llamó. Nada. Volvió al patio y entonces lo vio. Se detuvo en seco. Allí, en la pared que él mismo acababa de dejar pulcra y despellejada con la lija, estaban impresas dos huellas. Manos pequeñas, inhumanamente delgadas. El polvo adherido parecía carbonilla, como si algo se hubiera quemado justo allí. No estaban antes. Gregorio lo sabía, lo sabía. Sintió primero un vacío en el estómago, como si el cuerpo presintiera lo que la mente aún no podía aceptar. Luego vino el temblor de las piernas, la presión en el pecho y entonces el sonido. Unos pasos rápidos. No se distinguía su origen. El eco provenía de todos lados. Gregorio sintió como el aire se retiraba, como si el lugar contuviera el aliento. Gregorio no gritó. No tuvo aliento para eso. Solo dio un paso atrás, después otro, hasta que la pared le negó la posibilidad de seguir retrocediendo. Las huellas seguían allí, como si hubieran sido plantadas segundo antes, pequeñas, demasiado pequeñas, imposibles. Respiraba mal, muy mal. El aire sabía a polvo y algo más, un sabor metálico, antiguo, como si la casa filtrara los recuerdos por las grietas. Huellas infantiles, pasos en pasillos vacíos, silencio que se estira como una tela podrida. Soltó la lija, dejó el morral. Ni siquiera miró su almuerzo, se quedó volcado, pan abierto como una herida. Corrió, subió los escalones de piedra sin mirar atrás, pero tropezó. Cayó de bruces sobre las baldosas heladas del patio, y entonces estallaron, las oyó. Risas, no una, no dos, sino muchas. Risas de niños que rebotaban por los pasillos como canicas invisibles, reverberantes, agudas, mecidas por un eco que no debería existir, un jolgorio que no pertenecía al presente, un juego macabro. No eran alegres, no del todo, tenían algo apagado, vacío, como si vinieran de bocas que ya no sabían reír de verdad. Se levantó sin atreverse a mirar hacia atrás y corrió con torpeza. La puerta principal quedó abierta, como si el tiempo para cerrar esa entrada fuera suficiente para que ese algo lo atrapara, eso que aún observaba desde la sombra. Mucho antes que la universidad alquilara esa casa para convertirla en un museo, había sido un orfanato. Uno de esos donde los expedientes se pierden, donde las historias quedan atrapadas entre colchones húmedos y llantos nocturnos. Se dice que muchos niños pasaron por allí, pero no todos salieron. Algunos se quedaron no por voluntad, sino porque nadie vino por ellos. Y tal vez, solo tal vez, esas pequeñas manos marcadas en la pared no eran un truco del polvo o de la mente. Quizás eran un recordatorio de que lo invisible no es irreal, que lo que no se ve no deja de estar. Porque hay casas que no olvidan y sombras que juegan cuando uno cree estar solo. Manos pequeñas que marcaron esas paredes mucho antes del yeso, mucho antes del agua ras.